Bien, vamos a trabajar primero con algunas correcciones generales de cómo resolver una guía de estudio. Bien, en primer lugar yo les había dado una actividad que tenía una serie de preguntas que debían responder mirando el video. Entonces, si ustedes ven, aparecían estas preguntas en la imagen que yo les envié. Son 6 preguntas. ¿Todas estas preguntas se refieren al video que vieron? ¿Cuáles se refieren y cuáles no? Para poder darme cuenta cuáles se refieren al video, yo tengo que leer con cuidado. La primera dice, ¿qué relatos tradicionales se mencionan en el video? Entonces ahí aparece la palabra video. Esa pregunta solo se va a responder a partir de la información que aparece en el video que vean. La segunda dice, pensa en toda la información que brinda el video vuelve a aparecer. O sea que aquí esta también se refiere al video que han trabajado y trata de responder de la forma más completa posible con la información que allí se da. La tercera pregunta dice, de todos los cuentos maravillosos que conoces, a ella no se refiere al video, a ella me está hablando a mí. Los cuentos que cada uno de ustedes conoce porque los haya escuchado en la escuela o porque alguna vez alguien en la familia se los haya contado. De todos esos cuentos maravillosos que alguna vez ustedes escucharon o leyeron, ¿cuál es el que más te gusta y por qué? La otra pregunta dice, ¿te gustan? Esta palabrita te me indica que están hablándole a la persona que lee la guía, o sea, cada uno de ustedes. En la otra dice, ¿te gusta leer historias? La palabrita te se refiere a quien está leyendo. Y la última pregunta también dice, ¿te gusta? ¿A vos te gusta? Bien, entonces, de estas 6 preguntas, solo estas 2 se refieren al video. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a trabajar con cómo se responde una pregunta. Ustedes siempre que escriben una respuesta, deben reponer en esa respuesta la información que les da la pregunta. Por ejemplo, les dice, ¿qué relatos tradicionales se mencionan en el video? Muchos me respondieron, parábola, cuento maravilloso. No, se debe responder de la siguiente manera. Observen. Y allí ustedes colocan uno por uno los que aparecen en la pantalla del video. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a la segunda pregunta. Esta segunda pregunta tiene algo muy importante. Dice, pensá en toda la información que brinda el video. Es decir, que ustedes tienen que ir mirando partecita por partecita el video e ir pensando qué de eso que se está diciendo o que se está leyendo me da información sobre este tema. Cuento maravilloso. Algunos de ustedes simplemente respondieron por qué era un cuento y por qué era maravilloso. Eso es la información explícita, es decir, la que se dice, pero hay otra que uno puede inferir, puede darse cuenta a partir de ver el video. Les voy a proponer ahora que veamos el video para poder analizarlo. En el presente año vamos a estudiar distintos tipos de relatos tradicionales. Lo primero que yo veo allí es que me dice relatos tradicionales. Si yo voy
a hablar sobre el cuento maravilloso, ¿por qué mencionaré a los relatos tradicionales? ¿Qué tipo de relato será el cuento maravilloso? Evidentemente es un relato tradicional. Entonces yo en mi carpeta, ¿sí? Tendría que haber pensado en escribir algo así como esto. Si el título general del video es Relatos Tradicionales y voy a hablar del cuento maravilloso, ¿por qué es? Porque el cuento maravilloso es un relato tradicional. Entonces, ahí vemos que lo primero que yo tengo que notar es que un cuento maravilloso es un relato tradicional. Entonces, si la profe me dijo, con la mayor cantidad de información posible, lo primero que tengo que poner es que el cuento maravilloso es un relato tradicional. ¿Por qué relatos? Porque son textos que pueden ser orales o escritos que cuentan una historia. Una serie de hechos que le ocurren a un protagonista que es el personaje principal. Bien, ahí me da otra información, chicos. Me dice, ¿qué son los relatos tradicionales? Y si el cuento maravilloso es un relato tradicional, ¿sí? Es también un texto y puede ser oral o escrito. ¿Por qué es un relato? Porque cuenta una historia, entonces podría haber dicho así. Bien, ahí me da otra información. Me dice que es una historia que le ocurre a un protagonista que es el personaje principal. Y esa es una característica de todos los relatos tradicionales. Son relatos que cuentan la historia de un personaje principal que es el protagonista. Entonces yo tendría que haber puesto esa información también. Y miren cómo se me va complejizando lo que estoy respondiendo. Y tradicionales porque fueron creados hace mucho tiempo por sociedades antiguas. ¿Y para qué crearon estas sociedades estos relatos? Los crearon para enseñarles a los jóvenes cómo debían comportarse en distintas situaciones de la vida. El cuento maravilloso es un relato tradicional. ¿Es algo que se inventó hace poquito o hace mucho? Acá me dice que se inventó hace mucho tiempo, que fue creado por sociedades antiguas. Entonces esa información también la tengo que escribir. Fíjense ahí que me dice bien clarito, ¿para qué inventaron los relatos tradicionales? Para enseñar a los jóvenes cómo se debían comportar. Bien, eso es importante. Yo tengo que decir que cada cuento maravilloso que conocemos hoy fue recopilado, es decir, alguien los escuchó y los anotó. ¿Para qué los habrá anotado? Para que la gente no los olvide, para que eso no se pierda. O sea que en tanto relato tradicional, el cuento maravilloso va a ser un relato tradicional oral, de origen oral, que puede ser escrito u oral, que alguien ha recopilado, que lo ha inventado una sociedad antigua para enseñarle a los jóvenes. Y además que cuenta la historia de un personaje principal que es el protagonista. ¿Por qué se llaman cuentos? Porque narran una historia. ¿Y por qué maravillosos? Porque dentro de esa historia ocurren algunos sucesos extraordinarios o sobrenaturales. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Que no puede ocurrir en la realidad, que no es algo que normalmente ocurriría. Por ejemplo, un hecho sobrenatural sería que aquí, en este lugar, apareciera de pronto una hada y
con una varita mágica, me convirtiera en una bella y joven princesa. O que ahí, donde están ustedes, apareciera de golpe una hada madrina y con una varita mágica convirtiera en sapo al hijo de la familia que se ha estado portando mal. Lo que estamos haciendo es mirar el video e irlo pausando para poder considerar qué información sobre el cuento maravilloso se va dando en cada parte. Como el cuento maravilloso es un relato tradicional, yo tengo que retomar toda la información sobre relato tradicional que se da si quiero escribir una respuesta para la pregunta que me hicieron en la guía que dice ¿qué es el cuento maravilloso? Entonces, lo primero que tengo que poner es que es un relato tradicional, que puede ser oral o escrito. Después agregamos que cuenta la historia de un personaje principal que es el protagonista. Proseguimos mirando el video y es posible ver que es un relato antiguo que fue creado para enseñar a los jóvenes cómo debían comportarse. Avanzando en el video se observa que estos relatos han llegado hasta la actualidad gracias a que fueron recopilados, es decir, que fueron escritos. En este último fragmento de video me da una nueva información que debo incorporar y que tiene que ver con el tipo de sucesos que ocurren en los cuentos maravillosos. Pueden ocurrir hechos extraordinarios. ¿Qué quiere decir extraordinarios? Que no pasarían en la vida real. Bien, fíjense ahí, hay dos cosas que me dice que son importantes. Primero, que ese hecho sobrenatural puede ser una transformación, me convierte en alguien hermoso, te convierte en sapo. Entonces, eso es importante porque es un ejemplo. Entonces, cuando ustedes dicen que puede haber hechos que hay hechos sobrenaturales, tienen que poner, por ejemplo, una transformación. Y me dice algo más, chicos. Me da ejemplos en los que aparecen los tipos de personajes. Por ejemplo, yo o el niño de una familia que se porta mal. ¿Qué tipos de personajes somos? Humanos. Y el hada no es un personaje humano, es un personaje maravilloso. Fíjense la frase y dice, y colorín colorado, este video se ha terminado. Todos los cuentos terminan con colorín colorado, o casi todos. Pueden terminar también con y vivieron felices por siempre. Todos los cuentos maravillosos tienen algo fundamental que es una frase con la que termina. Y esa frase se llama frase o fórmula de cierre. Son estas frasecitas que usamos para terminar una historia. Toda esa información estaba en el video. De distintas maneras puede aparecer la información. Yo tengo que ir aprendiendo lentamente a identificarla.